Contexto histórico de la Guerra Fría. Es el periodo de tiempo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque oriental comunista encabezado por la URSS. Asimismo, este periodo fue marcado por un conflicto político ideológico y se llamó Guerra Fría porque pese a sus confrontaciones nunca tomaron las armas. Este conflicto, como dato curioso, duró 44 años. Antecedentes de la Guerra Fría datan de inicios del siglo XX. Según algunos autores, en la competencia entre el Imperio ruso y los imperios occidentales por la hegemonía política y la económica, en lo que tuvo mucho que ver la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1917, cuando se inició el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo en el marco de la Guerra Civil Rusa y la posterior revolución en octubre, que depuso el gobierno de los zares e instauró en su lugar la primera nación socialista de la historia, los Estados Unidos intervinieron en dicho conflicto a favor del movimiento blanco y en contra del ejército rojo revolucionario. Sin embargo, los antecedentes directos de la Guerra Fría se hallan en la Segunda Guerra Mundial y en la alianza que debieron hacer los líderes de las potencias occidentales, pues dicha alianza fue funcional hasta la derrota y la división político-territorial de Alemania, cuando las fuerzas soviéticas ocuparon los territorios de la Europa del Este previamente conquistados por los nazis. Así, se hizo evidente que el conflicto entre las repúblicas capitalistas y el nuevo imperio soviético era inevitable. De hecho, una de las principales crisis de la Guerra Fría fue el bloqueo de Berlín de 1948 hasta 1949, en el cual la Unión Soviética cerró las fronteras con sus dominios occidentales, dejando bien en claro al mundo que se iba a dividir en dos bandos, el capitalista y el comunista. Causas de la Guerra Fría se pueden resumir en el miedo y el sentimiento anticomunista que el surgimiento comunista desató entre los sectores del poder en Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estallido de la Guerra Civil China en 1927, además del derrumbe de Europa como potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial, cediendo su lugar a Estados Unidos y a la Unión Soviética, los dos países que lograron vencer a los nazis. Fuera de esto, las tensiones propias del reparto político-territorial de Alemania entre las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría trajo la reconfiguración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y pasó a ejercer libremente su hegemonía cultural. Aparte de esto, fue el final de la utopía comunista y la ruptura entre la Unión de China y la Unión Soviética. A partir de la década de 1950, también trajo consigo la división del mundo comunista entre las vertientes hegemonistas y la maoísta. También se instauraron dictaduras y se dieron inicio a guerras civiles. Por último, cabe recalcar la reunificación alemana. Y como conclusión de esto, sería que el capitalismo emergió triunfal de la guerra, así como de la cultura norteamericana. En mi opinión, esta guerra fue un mal gasto de recursos, un innecesario riesgo de catástrofe, una lucha que buscaba la influencia y al final solo causó sufrimiento humano, inestabilidad y una falta total de paz. Esta guerra promovió la rivalidad y la demonización de quienes pensaban diferente. Y en conclusión, para mí, esta guerra se sobrepuso al derecho de la libertad de expresión, el cual creo que es el derecho más importante. Por último, mis preguntas. ¿Qué consecuencias trajo el muro de Berlín y qué países conformaron la URSS? La Guerra de Vietnam de 1955 a 1975 marcó un prolongado y devastador conflicto. Enfrentó a Vietnam del Norte, respaldado por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y Occidente. Inicialmente, una lucha de independencia contra el colonialismo francés se convirtió en un enfrentamiento ideológico durante la Guerra Fría, dejando un legado duradero en la historia mundial. La guerra se caracterizó por las tácticas de guerrilla utilizadas por el Viet Cong en el sur
y la intervención masiva de Estados Unidos en un intento por frenar la expansión del comunismo. Un hecho crucial y trágico de este conflicto fue el uso generalizado del agente naranja por parte de las fuerzas estadounidenses. Este herbicida químico se empleó por despejar la densa vegetación de la jungla vietnamita y exponer las posiciones enemigas. Sin embargo, el agente naranja contenía dioxina, una sustancia altamente tóxica que causó daños significativos a la salud humana y al medio ambiente. La exposición a la dioxina resultó en enfermedades graves como el cáncer y defectos de nacimiento tanto en soldados estadounidenses como en población vietnamita. Este episodio arrojó luz sobre los peligros de las sustancias químicas utilizadas en la guerra y sus consecuencias a lo largo del plazo, dejando un amargo legado de sufrimiento continuo. Concluyó el 30 de abril de 1975, cuando las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte tomaron la caída del Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Esta victoria marcó fin del conflicto y la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. El evento se conoce comúnmente como la caída del Saigón y puso fin a más de 2 décadas de guerra. ¿Hasta qué punto fue ético el uso del agente naranja por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, considerando las graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente? ¿Y cuáles fueron las implicaciones a largo plazo de la guerra de Vietnam en la política exterior de Estados Unidos y su relación con otras naciones, especialmente en el contexto de la Guerra Fría? La guerra de Irak, una coalición internacional liderada por Estados Unidos, protagonizó el derrocamiento del dictador iraquí Saddam Hussein con la justificación de evitar el uso y la fabricación de armas de destrucción masivas por parte de su régimen. Sin embargo, nunca se puede mostrar la existencia de este armamento y las consecuencias que pagaron millones de iraquíes por la invasión aún se sienten esta noche. El 20 de marzo del año 2003, los noticieros de todo el mundo abrieron con las imágenes de Bagdad, la capital de Irak, siendo bombardeada de forma masiva por miles de pertenecientes a Estados Unidos. Un conflicto armado que sería fundamental para entender Medio Oriente en los años venideros y que contribuiría a la inestabilidad y al aumento de la violencia en la región. El casus belli, defendido por Estados Unidos y sus aliados, se basaba en 2 postulados. El primero era que la dictadura Hussein poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva, algo que suponía un peligro inminente para la comunidad internacional. El segundo era que este dictador financiaba al grupo terrorista Al-Qaeda, responsable de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Estas 2 acusaciones se mostraron como falsas con el paso de los años. Nunca se encontraron armas de destrucción masiva ni productos que sirvieran para fabricarlas en Irak. Y Hussein, aunque era el dictador sanguinario, no funcionó de grupos terroristas a islamistas, ya que también eran enemigos de su poder. Sin embargo, las acciones tomadas con el pretexto de estas acusaciones sí que tuvieron consecuencias para Irak, para la región de Medio Oriente y la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Mi postura crítica frente a esta guerra es que fue una guerra muy injustificada, ya que se basó en información errónea y no verificada sobre la presencia de estas armas de destrucción masiva, y ya que se cuestiona si la guerra fue realmente necesaria para abordar el problema del terrorismo o si existían otras alternativas diplomáticas y más pacíficas que podrían haberse explorado más a fondo. Esta guerra también ha sido criticada por sus consecuencias humanitarias y el alto costo en vidas humanas. Se estima que miles de civiles iraquíes perdieron la vida, además de los soldados estadounidenses y de otras nacionalidades que también fueron afectados, ya que esta guerra ha dejado un legado de inestabilidad en la región y ha contribuido al surgimiento de grupos extremistas. Otro aspecto crítico en esta guerra también es el impacto económico y financiero, ya que se estima que el conflicto ha tenido un costo financiero significativo para Estados Unidos y los otros países involucrados, lo que ha generado críticas sobre la asignación de recursos y el impacto en otros ámbitos
como la educación, la salud y la infraestructura. ¿Qué está pasando en Siria? Todo empezó en el año 2011 cuando miles de ciudadanos y ciudadanas de Siria pidieron que en las calles dimitieran al presidente Assad y que se realizaran diversas formas políticas. Los opositores fueron tomando fuerzas y se formó un ejército sirio libre. Con el paso del tiempo entraron en escena los partidarios del yihadismo y el Estado Islámico. En el año 2014 se formó una coalición internacional liderada por Estados Unidos que comenzó a bombardear al Estado Islámico. Posteriormente, Francia se uniría a los bombardeos. En el país se dividió en zonas que controlaban el régimen de Assad y zonas que controlaban los rebeldes. Tras 8 años de guerra, se vislumbró una final después de la ofensiva contra Idlib, ciudad situada en el noroeste del país. Última versión rebelde, la ONU está tratando de crear un comité para redactar una nueva constitución, el primer gran paso para lograr la paz definitiva. A finales del año 2018, Trump decidió retirar las tropas estadounidenses, Francia y Gran Bretaña. Por su parte, ha mandado más soldados porque temen un resurgimiento del Estado Islámico. El país ha estado dividido hasta en 6 zonas controladas por diferentes grupos beligerantes: milicias kurdas, rebeldes apoyadas por Turquía, grupos afines al-Aqeda del régimen oficial sirio, el Estado Islámico y otros grupos rebeldes.